Muy buenas noches, soy Héctor Alfonso Camargo. Voy a darles una pequeña explicación sobre la biogénesis del microRNA y cómo actúa para regular la expresión de génica a través de la degradación del mRNA mensajero. Entonces yo realicé una animación en el cual se ve todo el proceso de la biogénesis y la forma en que el microRNA degrada los RNA mensajeros. Aquí vamos a observar cómo el complejo brocha de GCR8 actúa sobre el pre-microRNA y lo convierte en un pre-microRNA o microRNA precursor dentro del núcleo. Luego, la esportina 5 ayuda a que ese microRNA precursor salga del núcleo, vaya al citoplasma y madure en el citoplasma. Aquí llega otro complejo, Dicer, el cual hace que rompa el bucle de este microRNA precursor y lo convierta en un microRNA duplex. Luego viene un nuevo complejo, que es el complejo que es silenciador inducido por RNA, que es el que va a quitar la hebra complementaria del microRNA y así favorecer que este se pueda pegar al RNA mensajero y con complementariedad de bases pueda degradar al mRNA mensajero o también pueda frenar la traducción proteica de los ribosomas. Cabe agregar que cuando este pre-microARN sale del núcleo, es procesado por nucleasas Dicer, que lo que hace es madurar ese microRNA, es decir, dividirlo en dos hebras de 20 a 22 nucleótidos. Una hebra de esas se elimina momentáneamente y la otra se va a unir al complejo de silenciamiento inducido del RNA. A su vez, al unirse a este complejo, pues va a tomar dos caminos que a lo último van a hacer lo mismo. Es decir, el primer camino o uno de los caminos es la transcripción bloqueada, que consiste en la unión del microRNA en el RNA mensajero, y cuando éste entra por el ribosoma o al ribosoma y lo está transcribiendo, lo que hace es bloquear esa transcripción y al verse bloqueado, pues el ribosoma lo que hace es soltar, que en momento lo que va a hacer es degradarse el ARN mensajero. Y la forma más directa, pues la unión de esta microRNA, ¿sí?, con el complejo de inducción de silenciamiento, se une al ARN diana y lo que hace es que ese ARN mensajero se vaya degradando. Bueno, complementando lo que decía mi compañero Francisco, pero a nivel un poco más macro pues la importancia de controlar esta degradación del ARNM, controlando la expresión genética, porque es importante, porque pues al final es esto lo que regula esa expresión en el nivel post-transcripcional y actúa mediante una degradación, un silenciamiento, una ralentización del ARNM. Entonces, como lo decía, están implicados en esa regulación genética pues, y de varios procesos implícitos en la parte biológica, como la diferenciación celular, la misma proliferación, la apoptosis y en el desarrollo tisular e incluso embrionario. Y pues digamos que por qué es importante a veces controlar esta degradación, porque pues permite una actuación temprana, si se quiere, y una obtención de resultados mucho mejores en los tratamientos de detección de enfermedades o patologías mediante la función de estos como biomarcadores, porque pues nosotros entendemos esos biomarcadores en mayor o menor abundancia, nosotros lo podemos identificar y podemos determinar las variaciones que pueden
producirse en determinados tejidos, ¿cierto? Y pues a estar implicados en el proceso biológico que hablaba de diferenciación celular, proliferación, la misma apoptosis, pues podemos desarrollar una etapa temprana de una diana terapéutica, ¿sí? Y esto mediante ¿qué? Mediante una expresión diferencial de los micro ARNMs que inducen este cambio en la mayoría de etapas del desarrollo de los tejidos, y pues en el mismo proceso de diferenciación se va regulando por los mismos micro ARN, ¿sí? El estudio de estos perfiles que nos ayudan a identificar, como lo hablaba, nuevos biomarcadores. En el caso puntual de enfermedades puede ser en osteoporosis, diabetes, cáncer, y determinar su evolución, ¿verdad? Teniendo en cuenta este papel tan importante en los tejidos, su conocimiento, como lo mencioné inicialmente, nos puede llevar a unas dianas terapéuticas en un diagnóstico un poco más prometedor, atendiendo las diversas patologías o enfermedades. Digamos que esto da una respuesta del por qué, para qué y del qué de la necesidad o de dar respuesta al control de la expresión genética mediante una degradación del ARNM. Pues con eso creo que complementar al señor Héctor y a nuestro compañero Francisco en lo que venían hablando.